Estamos ahora en comunicación con el economista Ramiro Tosi. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Fernando. Hola Mariano, ¿cómo están? Buena semana. Bueno, buena semana siempre y cuando se firme, ¿no? No quiero dejar de arrancar con otro tema que no sea el del acuerdo con el fondo. ¿Qué estás viendo a este momento sobre eso? Mira, a este momento la sensación es que, bueno, obviamente que todos estamos chequeando minuto a minuto el boletín oficial, esperando, digamos, el Ujú. decreto de necesidad y urgencia que el gobierno estaría redactando. Te diría que lo que seguramente vamos a ver antes es el decreto publicado y que todavía seguimos esperando lo más importante, Fernando, que es el primer hito, si querés, que es lo que se llama el Staff Level Agreement, o Claro. sea, es el acuerdo a nivel técnico del Ujú. staff del fondo con las autoridades argentinas. Eso es lo primero que tenemos que tener como señal para ver que efectivamente hay un entendimiento y recordar que después ese informe se eleva a consideración del directorio y ese proceso, digamos, por más Claro. voluntad política que haya, etcétera, demora no menos de 2 semanas Bien. entre que, Pero digamos, mientras el no staff tengamos reciba el eso, documento. no podemos decir que hay acuerdo. Digamos, la confirmación de que la Correcto. negociación terminó es la emisión conjunta de ese documento que podría llegar esta misma semana, de acuerdo a lo que uno escucha. Sí, en ese sentido, recordá que Ujú. en la conferencia de prensa que dio la vocera del organismo, que justamente fue la jefa de misión que negoció con nosotros el EFF en 2022, Julie Kozak, no dio, digamos, mucho más detalle, dijo que las autoridades y el staff estaban trabajando constructivamente, con lo cual no dio la sensación de que ese documento, digamos, estuviese ya pronto a ser publicado, pero como decíamos, sin eso puede avanzar el trámite legislativo, si querés, del Ujú. DNU, pero a los efectos Claro. prácticos con el fondo seguís estando en foja Ujú. cero, digamos. Y una vez que te den los fondos, ¿qué sería ahí lo más razonable? ¿Achicar la restricción cruzada, reducir la restricción cruzada de 90 a 30 días? ¿Qué ves que podría llegar a ser? Bueno, ahí, Mariano, primero tenemos que resolver la primera incógnita que viene justamente de la mano de cuando conozcamos el Staff Level Agreement, que es primero, cuál es el tamaño, lo que se llama el envelope, el tamaño del programa. O sea, va a ser un programa de el actual EFF 2022 desde 43 mil millones de dólares. Entonces, lo primero que hay que resolver es cuál es el tamaño del programa, 50, 52, hay distintas especulaciones. Y lo más importante, después de conocer el tamaño, es lo que se llama el phasing o cómo va a ser el esquema de desembolsos. O sea, cómo te va a ir desembolsando el fondo y cómo vos le vas a ir repagando cada uno de esos desembolsos. Recordemos que los EFF tienen una suerte de periodo de gracia, si querés, de 3 años y medio entre el primer desembolso y lo que vos tenés que empezar a devolver Ujú. de capital, digamos, de ese préstamo, y en el medio vas pagando solo intereses. Entonces, una vez que conozcamos ese detalle, digamos, trascendental, después vos vas a ir conociendo también en el documento Mariano lo que sería la hoja de ruta que el gobierno acordó o se compromete al menos de desarme de las regulaciones cambiarias con el fondo, si es un desarme en etapas y gradual, digamos, qué es lo que primero va a remover. Uno imagina que lo que primero va a remover, como decís vos, son las restricciones, si querés, de compra-venta de valores negociables y a lo último va a quedar todo lo que es remesa de utilidades, ¿no? Y transferencias que quedaron de ganancias de periodos anteriores. Recién comentábamos aquí en Canalé el tema de lo que implica el cambio de año en el siguiente sentido, que ahora todos los datos interanuales de la economía, recién hablábamos del tema de la industria, los datos de industria del mes de enero, van a empezar a ser positivos. ¿Por qué? Porque se van a empezar a comparar contra el peor momento de la crisis, es decir, durante los primeros 3 meses de 2024, que fueron los 3 meses con peor caída de la economía y con datos más negativos en todos los sentidos. En este plano hay que empezar a ver qué pasó con la recaudación, cuyos datos se conocieron la semana pasada, correspondientes a febrero, y allí el gobierno festejó, pero digo, ¿hay motivos para festejar realmente? O sea, ¿hubo una suba en la recaudación que indique una mejor actividad económica? Bueno, ahí justamente, Fernando, eso que dijiste, digamos, esa, si querés, nota aclaratoria que pondríamos a los alumnos en un examen, tiene que estar en negrita 16, ¿no? Bien, Porque ahí está. tenés dos efectos. Por un lado, como dijiste vos, estás comparando con el piso, digamos,
de peor actividad económica y por el otro lado, si querés, con la máxima velocidad de ajuste, cuando mirás los datos de gasto de la motosierra. Acordate que el grueso del ajuste fiscal el gobierno lo hizo en el primer cuatrimestre. Entonces, cuando mires datos de gasto y de superávit, vas a estar mucho mejor porque estás comparando con una base mucho más baja. Y cuando mires recaudación, como decías vos, tenés este efecto a lo que se suma además, Fernando, y ahí donde si querés uno mira el vaso medio lleno, vas a estar comparando no solamente un año de menor actividad, sino que también tenés una composición, un cambio en la composición de la recaudación. Vos hace un año atrás tenías todavía el impuesto país, ahora no lo tenés más. El año pasado no tenías, digamos, todavía a pleno la restitución del impuesto a las ganancias, ahora lo tenés. Entonces estás comparando, digamos, dos periodos distintos en cuanto a los tipos de impuestos que estás recaudando. Y lo que te Claro. mostró febrero, descomponiendo todos esos efectos, es que evidentemente la recuperación de la economía que se inició en el segundo semestre del año pasado te empieza a traccionar lo que llamamos los tributos vinculados a la actividad económica, básicamente el IVA, justamente el impuesto a las ganancias y los recursos de la seguridad social. Por eso tuviste ese aumento en la recaudación del 12%, a pesar de que algunos tributos no tuvieron tan buena performance. Por ejemplo, si vos mirás los impuestos vinculados al comercio exterior, obviamente no te dan tan positivo, pero el Claro. resto de los tributos, digamos, te compensan esa menor performance de esos otros tributos afectados el año pasado. Ahora, en este ritmo, el gobierno dice, bueno, todo esto que creció la recaudación fue inclusive habiendo bajado impuestos todos los funcionarios, desde Javier Milei en adelante, lo repiten con mucha contundencia. Hay un impuesto claramente que este año no existe más, que es el impuesto país. Pero en líneas generales, para este análisis que estás haciendo, ¿hubo baja de impuestos? ¿Hubo realmente una baja de impuestos en relación a un año atrás? Exacto. Respecto a un año atrás, Fernando, lo único que, digamos, objetivamente podemos decir que hubo rebaja, más que rebaja, es la eliminación del Sí. impuesto país, que eso ya estaba, digamos, en la propia ley de creación del impuesto. La única, digamos, rebaja real que tuviste de impuestos, que si querés es algo regresiva, podríamos decir, fue la rebaja de alícuotas del impuesto a los bienes personales, que justamente se va a empezar a manifestar ahora entre abril y Claro, mayo, para los que no adhirieron, acordate, a ese programa de contribuyente cumplidor que podías adelantar hasta 4 ejercicios impositivos claro. Pero de esos forma datos no se ven conjunta, hoy. y de, Eso no tiene eso efecto todavía sobre no los lo vas a datos ver de hoy. hoy. Claro, fíjate que esa rebaja que hiciste del impuesto a los bienes personales y le diste la posibilidad de que te cancele anticipadamente, son pesos que ya cobraste el año pasado. O sea que este año es esperable que parte de los contribuyentes que ya te adelantaron los impuestos de los próximos 4 años, no los vas a tener este año. Te va a quedar solo el universo de los que no hicieron el uso de esa opción y que además van a pagar menos. Eso por el lado de bienes personales. Y después, por el lado de ganancias, todo lo contrario. O sea, lo que hizo el gobierno fue, si querés, normalizar algo que había hecho Massa en la última Claro. parte de su gestión como ministro, que fue suspender la vigencia del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría. O sea que ahí te diría, resumiendo, o sea, lo único que te bajó fue bienes personales y la eliminación del impuesto al país. Después el resto de los tributos, salvo alguna, digamos, rebaja temporal de retenciones como tenemos ahora y eliminación para algunas economías regionales, a nivel agregado no podemos hablar, si querés, de una baja de impuestos generalizada. ¿Cómo ves al dólar financiero para esta semana, tanto al MEP, el CCL, al Blue, ¿no? Todos los dólares alternativos? Una vez que ya pasó el efecto a principio de mes, ¿no? Ya pasó también los pagos con tarjeta de los gastos en el exterior, ¿se debería calmar un poco pese a suba de tasas que se vienen en pesos por la licitación? Bueno, fíjate, Mariano, que en ese sentido el viernes pasado tuviste una rueda bastante particular porque tuviste un retroceso del dólar MEP y del dólar CCL aproximadamente el 1,5% y se te fue a 1.215, 1.220, en un contexto donde el mundo estaba todo en rojo furioso, ¿no? A partir de las últimas noticias de Trump con los aranceles, etcétera. Buena parte, uno creería, de esa baja del MEP tiene que ver justamente con esta intención del gobierno de dar la señal de que el acuerdo con el fondo está próximo a firmarse, y eso probablemente influyó en la trayectoria del CCL del MEP y en el rebote de las paridades de los bonos. Uno imagina que esta semana esos valores de MEP y CCL van a ser una suerte de piso, no creo que vayan a bajar mucho más,
sobre todo en un contexto donde el fin de semana habló el presidente de Estados Unidos y la verdad que el mensaje, que no sé si intencionadamente o no dejó, no fue nada positivo, y hoy tenés todos los futuros del Standard Poor's y el Dow Jones 1% abajo, porque Trump dijo que ahora la economía americana entra en una suerte de etapa de transición, y eso lo están leyendo varios operadores como que la economía americana podría empezar a entrar en un periodo recesivo, ¿no? Con las Ujú. consecuencias que eso tiene para la principal economía del mundo. Y eso también es una mala noticia para la Argentina, en el sentido de que esa recesión uno tiende a creer que deja la tasa de interés bien alta. Exacto, de hecho, Fernando, lo que pasó fue que la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro, como una suerte de aversión al riesgo, bajó. La tasa Ujú. estaba cerca del 4,40, ahora la tenés cerca del Claro. 4%, pero al mismo tiempo, este miércoles vamos a conocer el dato de inflación de febrero, como acá en Argentina, en Estados Unidos, y lo que se ve, y un poco lo que vamos a ver también acá en Argentina, es la dificultad de llegar a lo que se llama la última milla, en el caso de Estados Unidos, llegar al objetivo del 2% de inflación anual. Recordad que Estados Unidos está Claro. teniendo inflación del 2,6% y no logra, digamos, llegar con comodidad al 2% anual, con lo cual eso lo que anticipa justamente, como decías vos, es que la Fed va a ser Ujú. bastante prudente antes de bajar la tasa, y es más, te diría, si la Fed llega a bajar la tasa, no va a ser por que mejore la inflación, sino porque los datos de actividad justamente empiezan a mostrar cierta Claro. debilidad de la economía. O sea que no Ujú. va a ser una buena noticia si la Fed baja la tasa antes de lo esperado por el mercado. Bien, todo eso en el marco de lo imposible de predecir que es el presidente Trump, en el sentido de que inicia una guerra a la mañana, la suspende a la tarde y la vuelve a reiniciar al día siguiente. Digamos, eso también va a ser un dato de la realidad para estos meses. Exacto, eso, lo Ujú. que te va a hacer eso es que vamos a ver una suerte de serrucho todos los días en los mercados, un día que sube, otro día que cuando habla Trump o da una contramedida baja. Te diría que ahora el mercado se va a empezar a estabilizar, y lo que va a mirar ahora, si querés, más en el corto plazo es el 2 de abril, porque Ajá. supuestamente el 2 de abril es la fecha que la administración de Trump puso para hacer, si querés, una evaluación global de todo su esquema tarifario, o sea, no solamente con sus vecinos y con China, sino las famosas tarifas de reciprocidad. Entonces, supuestamente el secretario de Comercio dijo que el 2 de abril vamos a tener un panorama más claro de cuál van a ser Bien. efectivamente los niveles de tarifa, no solamente para los países del viejo NAFTA, sino para todo el resto de los socios Ujú. comerciales de Estados Unidos. Bien, con lo cual allí sabremos con quién definitivamente Estados Unidos empieza a pelear. La última, recién Mariano decía, bueno, empieza una etapa más tranquila para el Banco Central, en el sentido de que la enorme demanda de dólares del verano ahora empieza a flaquear un poco. ¿Qué crees que viene en ese sentido? Digamos, ¿qué crees que viene en el tema de la balanza de entrada y salida de dólares? Bueno, efectivamente, Fernando, enero y febrero fueron meses muy malos en ese sentido. Todavía no tenemos los datos del balance cambiario del central, pero uno anticipa que Ujú. el dato de turismo va a ser negativo, probablemente un poco menos que enero, que es donde es el mes más alto en turismo. Ahora esa demanda, si querés, no la vas a tener, pero recordá que sigue habiendo una demanda constante y sonante, justamente por esto que preguntaba Mariano, porque todavía, como no eliminás las restricciones cruzadas, mucha gente, Claro. incluso algunos importadores, van al mercado de MEP o CCL a hacerse de dólares, y por eso, si vos mirás el volumen operado en ese mercado, está casi cerca de los 300 millones de dólares promedio por mes. Eso te quiere decir que, más allá de algún turista que compró sus dólares MEP para pagar la tarjeta, hay otra demanda bastante más contundente y amplia que te explica por qué se opera ese volumen todos los meses, con lo cual ahora lo que vas a tener es, se te va la demanda de turismo, pero vas a tener la demanda de empresas. Recordad que muchas empresas Ujú. también cierran balances en abril, algunas van a querer dolarizar parte de esa ganancia, con lo cual ahí tenés un efecto, si querés, contrapeso entre que se te cae una demanda, un tipo de Claro. demanda, pero te puede empezar a subir otro tipo de demanda. Ujú. Bien, bien, está claro. Ramiro, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y buena semana para ambos y para la audiencia. Muy bien, allí Ramiro Tosi dando